Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Bien, continuamos hablando entonces con el padre Domingo Querpán acerca de las disputas del siglo VIII sobre los que defendían los íconos o icono contra los que los atacaban, y muchas veces a fuerza de espada, ¿no, padre? Ahí no era el diálogo así cariñoso, ecuménico y todas esas cosas de hoy. Es que los emperadores en general no admitían el diálogo. Claro, era en la autoridad. Sí, la autoridad. Cuéntenos, padre, por favor. Muy bien. Y finalmente, luchando con su gente y con sus monjes, finalmente León, emperador, rindió su alma al Creador. Lo sucede el hijo Constantino V Coprónimo. Coprónimo. Sí, copría estiércol. Mierda, digamos. Sí. Porque cuando el patriarca bautizaba al chico, sí, lo hundió en el, no sé si era en el estanque que tenía la catedral, o simplemente en un recipiente, porque es por inmersión. Sí. El chico se asustó y se cagó y largó todo lo que tenía dentro. Claro. Y quedó con ese apodo por toda la vida. Ahora, ¿cómo un emperador que es la autoridad máxima, puede tener un apodo así? Era lo que usaba la gente. Sí. ¿Le quedó? Sí, le quedó. El cagado. Sí. Bueno. Y bueno, así había otros apodos también ridículos, sí, ¿no? Así, entre reyes y emperadores. Claro. ¿No? Bueno. Muy bien. El Constantino V seguía la política de su padre. Recibió, por supuesto, la educación de alto nivel, y así podía heredar a León cuando hiciera falta. Bien. Y seguía con la misma política, anti-iconos. Anti-icono, Sí, iconoclasta se llama, creo. Iconoclasta. Y con imagen klasein, romper. Klasein, en griego. romper. Los que rompen iconos. Porque encontraban una imagen y la rompían. Y sí. La quemaban. Se quemaba. Claro, porque son de madera, eran de madera. Y en general, si tenemos algún icono que ya perdió sus colores, el dibujo, en fin, que no se sabe lo que es, ¿no? Bueno, en la fogata se lo mete y se lo quema. Como cualquier objeto religioso, cuando no sirve más, se lo quema. Ahora, padre, le hago una pregunta, un poco saliendo. Cuando uno compara un icono, por ejemplo, el que tiene usted detrás suyo, ¿no? Sí. Y con una imagen de la Iglesia Católica, por ejemplo, de los que están en el Vaticano, Rafael Sanzio, Leonardo, Miguel Ángel, esto es más espiritual, me parece, el icono. Por supuesto. Lo otro es medio mundano, me da la impresión. El icono es religioso. Su finalidad es transmitir la idea teológica. Es espiritual, como una imagen. Exactamente, ¿no? Espiritual. No insiste tanto en la forma cuanto en el contenido. Claro. En cambio, durante el Renacimiento, con estos grandes pintores italianos, porque eran geniales, no hay nada que hacer. Sí, no, nadie dice que no. Sí. Pero no presentaban algo religioso. Claro, difícil rezar delante de una imagen pintada por Miguel Ángel.
Personalmente, yo he conocido la Capilla Sixtina famosa, Sí, sí, sí. donde se hace el escrutinio para el futuro Papa. Sí, el No me conclave. inspira nada religioso. No, no. Es una belleza impresionante, pero Claro. parece un campo de nudistas, más que otra cosa. Un campo de De nudistas. nudistas. Y así fue pintado. No sé qué papa mandó cubrir la parte vergonzosa de las. Sí, de sí, los ese papa retratos. también se merece un apodo. Y sí, Sí, sí. sí, a mí- El taparrabo, no sé, Sí, sí, sí. me acuerdo en la pero historia. no es algo religioso realmente. No, es como que exagera la parte Fue la parte física, la física, forma. pero desde la hermosura clásica, digamos, de Apolo, digamos, ¿no? Ah, exacto. Cristo en el juicio final de la Capilla Sixtina, ¿no? En el medio está Cristo. Sí, sí, Es Apolo incluso afeitado, sí, sí. ¿no? Solamente a María la pintó cubierta, vestida de celeste. Claro, va en contra como de la tradición del ícono tradicional nuestro bizantino, digamos, ¿no? Exactamente. Que es una imagen de carácter más bien espiritual, diría yo. Y en el occidente cristiano, Sí, en el periodo gótico, por ejemplo, sí. la imagen transmitía la idea teológica. Sí, 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 claro, sí, sí. Muy, muy bien. ¿No? Pero con el Renacimiento viene la, digamos, no digo profanación, sino viene la Sí, la mundanización, ¿no? Se mundanización, mundaniza, ahí está, de las imágenes. sí. Claro, sí, sí. ¿No? Que eran Rafaelo y Miguel Ángel, palabras No, mayores. grandes artistas, por supuesto, sí. Incluso Rafaelo sabía pintar algunas amantes como si fuese la Virgen María o diversas santas. Sí, sí, utilizaban modelos de la Sí, época, sí, sí, que eran chicas muy lindas, bueno, la puso allí. claro. Pero Miguel Ángel puso un papa en el infierno, creo. En el juicio final, Miguel no, Ángel, ¿se acuerdan? En la Capilla Sixtina hay un papa, un obispo ahí era entre el las llamas. maestro de ceremonias que venía a rezongar por los desnudos. ¿No? Y Miguel Ángel, las pocas veces que estaba de buen humor, Claro, era medio cascarrabia ese Miguel Ángel. tremendo. Tremendo, sí. y no admitía observadores cuando Claro. trabajaba. Claro, eran hombres del Renacimiento, sí, sí. Pero ahí tuvo cierto sentido de humor. Y el Caronte que lleva las almas al infierno, Claro, el era barquero. era el maestro de ceremonias. Cuando se vio, porque un día en que llegó, Miguel Ángel detallaba algunas cositas y en un momento se hace a un lado y el maestro de ceremonias se ve pintado, Se vio condenado, sí. claro. Entonces corrió al Papa. Dice, el maestro pintor me colocó en el infierno. Le dice el Papa, querido, Cristo le dio las llaves del reino de los cielos a mi predecesor, el apóstol Pedro. Claro, Pero no le dio las llaves del infierno. claro, no puede Si salir. te colocó en el infierno, ahí quédate. Y está. Ahí está, hasta el Sí, día de hoy. hasta el Bien, día de hoy. una anécdota. Bueno, eso es sí. la anécdota es legítima, tal Sí, cual sí, sí, ocurrió. Muy bien. El Constantino V no vio que los papas lo apoyen, porque, claro, Constantino tenía una mentalidad y los papas tenían otra mentalidad. Claro. Entonces, ¿para qué se va a entrar en conflicto con el pueblo o con la aristocracia? La mayoría de los obispos que ocupan las cátedras durante León III y Constantino V eran iconoclastas. O sea, rechazaban a los íconos. Sí. Claro. Y
entonces buscó apoyo en un personaje pequeñito de estatura que fue el mayordomo del rey de los francos, Pipino el Breve. Pipino no era ningún Adonis, ni impresionaba por su presencia física, pero como buen petizo era enérgico. Entonces, además de su padre, Carlos Martel, que venía con la fama de victoria sobre los musulmanes, las empresas militares de Pipino eran excelentes y le pide ayuda en la iconoclastia Constantino V. Como deferencia, como atención, le manda de regalo un órgano, el instrumento musical, que era mucho más sencillo que los órganos monumentales que luego aparecen. Claro, claro. Pero era la primera vez que ese instrumento llegaba al occidente. A Pipino le encantó la música del órgano y lo colocó enseguida en la catedral de Aquisgrán, Aachen actual en Alemania noroeste, que era la capital del reino franco. Y a partir de ese momento queda en uso en la liturgia occidental. Mire. Los griegos dicen hoy, envidian el arte musical de la Iglesia Católica y dicen, les hemos dado el instrumento, desarrollaron una maravilla de arte, en cambio en nuestras iglesias canta la pobre gente que tiene ánimo de seguir repitiendo a capella claro. El canto sacro, que tienen un modo de cantar hermoso. Pero ellos no utilizan instrumentos en la liturgia. Empezaron ya de a poco a usar el órgano. En Occidente. Sí. En Oriente no. En Oriente no se Está usa. Prohibido el órgano. Ahí está. Y cualquier instrumento. Sí, sí, sí. Porque la guitarra ni hablemos. Ay, ¿quién prohibiera el uso de la guitarra? Que además los que la usan comúnmente no saben tocarla. No, saben 3, 4 notas. Sí, y de ahí no salen. No. Y además las composiciones sacras, los himnos, a veces son tan deficientes. Son como infantiles, ¿no? Que el sol bueno, sale, que la luna... Y encima con el guitarrista que no sabe lo que está haciendo. Claro. Yo escuché en una ordenación sacerdotal, mientras imponíamos las manos a los frailes ordenados, la iglesia de San Antonio en Ciudadela. Sí. Un fraile, no sé de dónde había venido, un franciscano, parafraseó textos de Jeremías profeta acompañado de guitarra. Una maravilla. No, claro, hay cosas así, pero son excepciones. Pero texto de Jeremías profeta, nada menos. Claro, claro. Muy bien. Volvemos entonces a esto. Entonces el emperador bizantino le pide al rey de los francos Pipino es el padre de Carlomagno, creo, ¿no? Claro, sí, está empezando algo importante ahí. Sí. Se está cocinando algo. Sí. Entonces el emperador le pide al rey apoyo en su lucha contra los íconos. Pero el rey no creo que lo ayudó, ¿no? No quiso ir contra el Papa. Claro, el Papa, claro. ¿Cómo ir en contra del Papa? Y además, tema que no le interesaba. Pipino era cristiano convencido. Claro. Pero ¿para qué se va a oponer al uso de imágenes sacras? Claro. ¿No? En fin, diplomáticamente le respondió muy bien todo lo que se quiera, le mandó no sé qué regalos de vuelta, pero sometía todo al juicio eclesiástico. Claro, está bien porque el emperador no es autoridad eclesiástica. Y con todo, el año 754, justamente bajo
Constantino V, él quiere que la Iglesia como totalidad condene las imágenes. El uso de las imágenes. El uso de las imágenes. Claro. Siempre la superstición, la vulgarización, Sí, etc. claro. Ahora, yo recuerdo, padre, disculpe que lo interrumpo, una expresión latina que siempre me ayudó en la vida, dice, abusus non tolit usum, Muy bien. ¿no? Sí, señor. Que vendría a ser el El abuso abuso no justifica la supresión no suprime el uso. del uso. Ahí está. ¿no? Una cosa es el uso, otra cosa es el abuso. Aunque haya abuso en las imágenes y superstición, el uso puede ser dentro de la ortodoxia cristiana, sí, porque Dios se hizo visible. No creo que el argumento teológico es la encarnación del Hijo de Dios. de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Sí. Palabras del apóstol Pablo. Entonces, ¿tiene sentido esto de las imágenes? Sí, ¿no? Sí, pero tiene sentido, si es evangélico. Los emperadores siguen su autoridad. Claro. Y, por supuesto, encuentran apoyo en el mismo episcopado bizantino, que fueron puestos obispos nuevos, claro, iconoclastas. Así convoca un concilio, el de Hieria, con Hieria, en el año 754, y participan más de 300 obispos. Mire. La gran mayoría iconoclastas. ¿Y son obispos de verdad eso? Sí. Pero el Papa no mandó su delegado. Por lo tanto, el concilio no pudo ser ecuménico. Ah, no entiendo. O sea, se reúnen 300 obispos, pero si el Papa no está, no es ecuménico. ¿Ecuménico qué significa? Hoy eso significa la universalidad de la Iglesia. Universal, bien. Literalmente es de toda la ecumene que era el imperio romano. Del universo, del imperio romano. Bien. Pero cuando estaban los delegados papales, eso pasaba a ser ley de toda la Iglesia. Bueno, el Papa no quiso aprobar ese concilio. Claro. Y bueno, dictaron, pero era nada más que apoyar al emperador, no otra cosa. O sea, el concilio no tuvo fuerza. No tuvo fuerza. Mire, ¿no? Interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, termina su vida siguiendo la misma política Constantino V, sí, y lo va a heredar su hermano, que era León el Cázaro, así llamado, el año 775 al 780, sí, y quedaba en vida la viuda de Constantino V, Irina, muy piadosa, muy religiosa, veneraba las imágenes. Bueno. Tenía dos iconos que escondía en su cama, delante de los cuales rezaba a la noche y a la mañana. O sea, la viuda del iconoclasta tenía iconos. Iconos, sí. Y bueno, finalmente también León el Cázaro muere y queda la regente del imperio, Irene, con el hijo adolescente Constantino VI. Bien. Constantino VI era ya desde su adolescencia, que tuvo instrucción de altura, por supuesto,
¿no?, de alto nivel, era iconoclasta. Ah, también. También él era iconoclasta. Era el hijo de Irina. Sí. Ah, Bueno, llega incluso a la juventud cuando se va a casar y ella, Irene, le encuentra una princesa, tenía un nombre germánico, pero que no le causó gracia al claro. novio imperial. Él tenía otro amorcito que era con la cual quería casarse. Sí. Entonces llegó a pedir incluso el divorcio de esta primera. Ah, Por supuesto que se oponía a Irene y la jerarquía ortodoxa no era amiga de eso. del divorcio. Sí, porque veían que el divorcio no era por caso de adulterio Claro. de ella, digamos de la De mujer la alemana. sino que era deseo directo de Constantino Sexto. VI. Bueno, eso no se solucionó, pero el partido de Constantino era bien más fuerte que el de Irene. Bien. Y termina Irene, que eso realmente era una costumbre criminal pésima de los bizantinos, termina cegando al propio hijo. Le inutilizó. Que con hierros candentes o Sí, le no sé arrancaban bien. los ojos. Sí, sí. O sea, la vieja esta piadosa que... Muy piadosa, muy pero era una bruja ortodoxa. en el fondo. Sí, Era ortodoxa, pero una arpía. Arpía como ella sola. Cegó al hijo Cegó al hijo. del Día de la Madre. Sí. Y le gustó además ser emperatriz, Ah, ahí está. no solo regente, sino ahora sería auténtica, Mira. ¿no? Pero el partido opuesto, que además tenía muchos aristócratas a su favor, amén de obispos, El partido iconoclasta. sí, Bien. la arrestan el año 802, la llevan a un monasterio, le cortan la melena y la hacen monja. la hacen monja a la fuerza y le dicen a la abadesa que no la deje salir del monasterio. Mire, me hace acordar a la historia de Pedro el Grande también. Creo que la hermana la manda Sí, sí, el monasterio Novodievich de Novodievich. Moscú. Sí, sí, pues era común entre Y sí, 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 mandar sí. a los monasterios Sí, a sí, los sí, que sí. molestaban, te vas de monje. Sí, 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 sí. Muy bien. Qué historia. Pero también tenemos que mencionar el séptimo concilio ecuménico. Claro, bueno, eso es lo importante. Claro. Eso sí, que donde dominó la teología de Juan de Damasco. La teología ortodoxa. Exactamente. Y esto ocurre porque en fin, se necesitaba efectivamente alguna definición Claro. de la Iglesia. Todavía estaba Irene, por supuesto, en el trono. Sí. ¿no? E Irene, para que no le hagan un traspié los obispos, a su secretario Tarasios, o Tarasio como lo pronunciamos en castellano, que era un solterón, ratón de biblioteca, erudito, muy fiel como secretario, y lo convence para que acepte el orden sagrado, es decir, los 3 grados, diácono, presbítero y obispo, Obispo. normalmente en una semana, en 3 misas, 3 ordenaciones. Lo consagran obispo
y ella lo instala patriarca en Constantinopla y convocan ella y él el séptimo concilio ecuménico Mire usted. que fue aprobado por el Papa, que mandó sus delegados, Claro. y este concilio se celebra en Nicea, donde fue celebrado el primer concilio ecuménico, se celebra el año 787. Ahora, padre, un poco reflexionando, Sí, como dicen, Dios escribe derecho con renglones torcidos, dice, ¿no? torcidas. Es decir, esta Irene no era ninguna santa y el otro secretario habrá sido un chupamedia y todo lo demás, Sí, pero son ellos los que convocan un concilio ortodoxo, sí. ¿no? Y, O sea, y- es gente un poco no, mucho cruel, inmoral, pero de repente, gracias a ellos, la iglesia definió el tema de la veneración, de las iconos. imágenes, porque la gente estaría confundida, ¿no? Ahí está. Y se usó la teología de Juan de Damasco, Claro, o San Juan sí, Damasceno, sí, una que en extraordinaria. los iconos aparece con turbante. Sí, sí, un libro extraordinario, Ortodoxia es un libro Sí, extraordinario. sí, maravilloso realmente. Muy bien. Entonces el séptimo concilio ecuménico, Ecuménico es en Nicea, Nicea 780 787. y se define, Se define la veneración de las imágenes bien, en las cuales se venera al que está representado, pero no que sea un material Claro. maravilloso, milagroso, en fin, se venera al que está al que está representado, representado. no a la imagen en sí, Claro. como si vendría a ser una foto, que uno ve la foto de su madre difunta, ¿no? Y Recuerda a la madre, no no el papel, claro, ¿no? una cosa así. Y así en los iconos. Claro, sí. Muy bien, así se cerró ese tema, gracias primeramente a la teología de Juan de Damasco, Claro, y luego, en fin, a los obispos que han estado, a los delegados papales claro. que expusieron cuál era la opinión del Papa, y así se cerró finalmente el tema. Claro, porque los judíos y los musulmanes no tienen imágenes. No tienen imágenes de seres vivientes, Claro, por el peligro de la idolatría. idolatría. Sí, que viene de tiempos muy primitivos. claro, ¿No? Pero la fe cristiana ha superado todo eso, claro, porque, digamos, un cristiano sincero sabe que la imagen, que puede ser de madera en caso de iconos, sí, de lo que sea, o en sí. el occidente que han usado estatuas, de yeso, de ¿no? madera, claro. de lo que sea, Sí. eso es materia, pero representa algo que es invisible e irrepresentable, Pero que se hizo visible, digamos. pero se hizo visible en la encarnación del Hijo de Dios. Por eso creo que en la tradición estaba prohibido representar a la Santísima Trinidad. Porque Tal cual. yo me acuerdo en disputas en otro lugar y hace mucho tiempo que decían se puede representar a Cristo, a la Virgen, pero no a la Santísima Trinidad. Ahí está. En el Oriente no se, No se representa, en Occidental se representa, pero va en contra de la tradición más antigua de la Iglesia. Sí, señor. Sí, Pueden dibujar el triángulo, Sí. en fin, pero no las personas. no, no.